Después de semanas durmiendo afuera, una princesa detuvo su carruaje por el joven, preguntándose si tenía un lugar para dormir esa noche. Había pasado meses aventurándose con sus amigos, pero cuando un dragón de tierra emergió del suelo, Tatsumi le cortó el brazo antes de lanzarse y matar al dragón en ese instante. Pero sus amigos habían desaparecido misteriosamente. Incluso dentro de la capital, no había rastro de ellos donde quiera que mirara, pero cuando una chica atractiva lo convenció de que sabía dónde estaban, tenía dos razones enormes para creerle. Ella lo sedujo para que le diera sus ahorros de toda la vida, diciéndole que volvería con su ubicación. Y el idiota esperó toda la noche a que ella regresara, pero nunca lo hizo, así que sin otra opción, decidió aceptar la oferta de Arya y regresó a su mansión, pero no tenía idea de los oscuros secretos que su familia escondía. Mientras la atractiva mamá MILF de Arya caminaba de regreso a su habitación, una espada la partió por la mitad y Tatsumi sintió la intención asesina del asesino afuera. Así que, cuando salió de su habitación, recordando los carteles de "Se busca de los asesinos de la familia noble", los vio ante sus ojos. Justo entonces, los guardias comenzaron a salir corriendo, así que Akame se lanzó al suelo para enfrentarlos, apresurándose a cortar la garganta de uno de ellos, mientras Bulat atravesaba a otro con su lanza. Al ver a sus subordinados muertos, el último tipo corrió por su vida, pero Mina le disparó en medio de la cabeza. Con los guardias eliminados en un instante, Tatsumi corrió para proteger a Arya, mientras Leone asfixiaba al padre de la chica hasta matarlo y le rompía el cuello. Un guardia estaba corriendo hacia el almacén con Arya, y Tatsumi llegó a su ubicación, pero Akame respondió rápidamente y les impidió entrar. Tatsumi adoptó una postura de combate, pero ella lo ignoró y usó su cabeza como trampolín para matar al guardia que le disparaba. Cuando estaba a punto de acabar con Arya, Tatsumi la detuvo y Akame le dio la oportunidad de irse, ya que él no era el objetivo. Sin embargo, ella no dudaría en matarlo si se interponía en su camino, pero Tatsumi ignoró su amenaza y se lanzó hacia ella. Blandió su espada sin rumbo y Akame saltó en el aire para esquivar su ataque antes de apuñalarle el pecho con su espada. Sin embargo, un amuleto de buena suerte que le dieron sus amigos bloqueó su espada y cuando vio a Akame acercándose de nuevo, le preguntó por qué intentaba matar a una chica inocente. Ella ignoró su pregunta y estaba a punto de decapitarlo, pero Leone la detuvo en el último segundo y destruyendo la puerta del almacén, le pidió a Tatsumi que viera las atrocidades cometidas por la chica a la que acababa de llamar inocente. La habitación estaba llena de cadáveres que la familia de Arya había torturado, y Leone reveló que atraían a idiotas como Tatsumi a su casa y los usaban como sus juguetes, torturándolos hasta que morían por sus heridas. El cuerpo de Sayo estaba colgado en el almacén con otros cadáveres, y Tatsumi vio a Ieyasu en una celda, quien le dijo que Arya los invitó a su casa y torturó a Sayo hasta la muerte. Su cuerpo también estaba cubierto de heridas, y a pesar de que se revelaron sus atrocidades, Arya aún no sentía remordimiento por sus horribles actos. Pensaba que la gente del pueblo era como ganado, que los nobles como ella podían tratar como animales y hacer lo que quisieran con ellos. Cuando Akame estaba a punto de terminar con su miserable vida, Tatsumi la detuvo y terminó matándola él mismo. Al ver a su amigo matar a su captor, Ieyasu se sintió aliviado y comenzó a vomitar sangre. Solo se había mantenido hasta ahora con la esperanza de que alguien se vengara por él, y cuando eso sucedió, ya no pudo resistir más y murió en los brazos de Tatsumi. Akame estaba a punto de irse, pero Leone no quería dejar atrás a Tatsumi, así que lo arrastró por el cabello y les dijo a sus aliados que él era uno de ellos a partir de ahora. Intentó contraatacar, pero Akame le dijo que nadie podía hacer cambiar de opinión a Leone una vez que tomaba una decisión, así que Bulat lo agarró y lo llevó a su escondite. A la mañana siguiente, se sentó junto a las tumbas de sus amigos, preguntándose si había algún sentido en su aventura, pero Leone apareció de repente para preguntar si había decidido unirse a ellos. Cuando él dijo que no, Leone lo llevó a Shial y le pidió que dijera algo alentador, así que ella lo amenazó con unirse al Night Raid o le cortaría su persuasión asiática. Mientras él se acobardaba de miedo, Mina llegó a la habitación y quería que Leone explicara su razón para dejarlo entrar en su escondite. Así que Leone le dijo que Tatsumi era uno de ellos ahora. Después de que Mina se burlara de él, Leone lo llevó al campo de entrenamiento donde vio a Bulat entrenando solo. No pudo reconocerlo, así que Bulat reveló que él era el que llevaba la armadura, y cuando estrechó sus manos con él, Leona le advirtió que Bulat era gay, y Tatsumi se asustó pensando que su castidad estaba en riesgo. Después de encontrarse con Lobek, quien estaba tratando de espiar a las chicas, Leone lo llevó a conocer a Akame, que estaba comiendo la carne de un monstruo de alto rango que había matado. Le lanzó un trozo de carne a Leone, pero no le dio nada a Tatsumi, ya que él no era parte de su grupo. Su líder Nayenda estaba sentada a su lado también, y cuando le preguntó a Leone por qué estaba holgazaneando, ella intentó huir, pero Nayenda la jaló de vuelta con su brazo protésico y después de preguntar a Leone sobre Tatsumi, ordenó que trajeran a todos para una reunión.
Después de conocer su historia, Nagenda también invitó a Tatsumi a unirse a Night Raid y le dijo que no sería asesinado incluso si decidía no unirse a ellos, aunque aún tendría que quedarse allí, ya que conocía su escondite secreto. Se suponía que Tatsumi debía ir al reino imperial y ganar dinero para ayudar a su aldea a salir de la pobreza, pero la capital estaba llena de personas corruptas y maliciosas. Entonces, Bulat recomendó a Tatsumi hacer algo respecto a esas personas corruptas uniéndose al Night Raid, y Nagenda le dijo que su escuadrón podría ser el más adecuado para él. Después de todo, eran una fuerza antiimperial creada por el ejército revolucionario para buscar a personas corruptas y eliminar su injusticia. Al ver que intentaban hacer del castillo imperial un lugar mejor para sus ciudadanos, Tatsumi pensó que eran buscadores de justicia. Sin embargo, se rieron de él, recordándole que al final solo eran asesinos, aunque las personas que mataban estaban corruptas. Aún así, Tatsumi quería unirse a ellos ya que se dio cuenta de que también le pagarían, y Nagenda lo felicitó. Ella instruyó a Akame para que ayudara a Tatsumi con su entrenamiento, pero durante los siguientes días, él solo preparó comida deliciosa para todos, ya que era el único que sabía cocinar. El resto de los miembros, excepto Leona, estaban a punto de ir a una misión de emergencia, y Mina le dijo a Tatsumi que la única cuchilla que podía manejar era el cuchillo de cocina porque era una mujer. Oye, eso fue una violación. Pásamelo, yo entonces. Después, Akame llevó a Tatsumi a pescar, y después de hacer que su Excalibur se desenvainara al quitarle su armadura de trama, saltó al lago, lanzó peces a una cesta atrapándolos con sus manos desnudas, e instruyó a Tatsumi a permanecer absolutamente quieto para atrapar a su presa. Sin embargo, al final, solo pudo atrapar 2 peces. Sentada en la mesa con ellos, Leone presentó a Nagenda los bocetos de sus 2 próximos objetivos, Ogre y Jamal, quienes eran extremadamente corruptos, pero incriminaban a los pobres para salirse con la suya en sus actividades ilícitas. Nagenda aceptó inmediatamente el caso, ya que odiaba a la escoria como ellos, y Leona le dijo que Ogre sería un oponente formidable, que siempre viajaba con un grupo de soldados y tenía buenas habilidades de esgrima a su disposición. Como los demás no estaban presentes, Tatsumi quería ir a este trabajo, pero a diferencia de los otros 2 que lo motivaron, Akame sentía que matar a Ogre estaba más allá de sus capacidades, ya que creía que él no tenía la determinación para matar a alguien sin dudar, pero Tatsumi estaba seguro de sí mismo y finalmente fue al área donde usualmente se encontraba Ogre. Como Akame fue un poco dura con él, Leone le contó a Tatsumi sobre su pasado, diciendo que ella y su hermana, Kurone, fueron compradas por el Imperio y forzadas a un programa de entrenamiento de asesinos. Ella logró emerger como una asesina que trabajaba a las órdenes del Imperio, pero cuando llevaba a cabo sus misiones, se dio cuenta de la verdadera naturaleza del Imperio, y Nagenda pudo hacer que se uniera al ejército revolucionario, donde perdió a muchos de sus aliados. Después, Akame y Leone derribaron a Jamal de manera encubierta, y al mismo tiempo Tatsumi le suplicó a Ogre que escuchara su petición en un lugar privado. Cuando se alejaron del público, le rogó que lo reclutara en el ejército imperial, pero Ogre lo ignoró y comenzó a regresar. Sin embargo, cuando Tatsumi agarró su espada, Ogre percibió su intención asesina y lo atacó, pero Tatsumi salió victorioso debido a su velocidad y le cortó las entrañas. Pensó que había derrotado a Ogre y se dio la vuelta, pero Ogre lo sorprendió y comenzó a abrumarlo con golpes antes de estrellarlo contra una pared. Saltando en el aire, Tatsumi lo atacó con un golpe descendente, pero Ogre lo bloqueó y contraatacó con tanta fuerza que el suelo debajo de ellos se destruyó. Pensando que estaba a punto de ganar la pelea, Ogre comenzó a presumir sobre las personas que arrestó injustamente, pero la confesión hizo que Tatsumi se enfureciera más allá de lo imaginable y le cortó ambos brazos antes de hacerlo pedazos. Habiendo completado su tarea, regresó al escondite, y después de que Nagenda lo elogió, se jactó ante Akame de no haber recibido ni un solo rasguño. De repente, ella le quitó la ropa, pero el pequeño gritó como si fuera una chica, y se preguntó por qué ella estaba revisando su cuerpo. Sin embargo, ella se alegró de que no estuviera herido, y le dijo que lo había hecho bien. Le pidió disculpas, pero ella no quería que se disculpara, solo quería que siguiera regresando con vida. Con su entrenamiento con Akame completado, Tatsumi fue asignado a Mina, pero se preguntaba por qué tenía que ser esa perra molesta de entre todos ellos. Al día siguiente, Tatsumi y los demás fueron a matar a los intrusos que habían logrado descubrir su escondite. Mientras los buscaban, Bullet se puso su armadura Incursio, y Tatsumi se sorprendió al ver que Incursio existía en el mundo. Mientras tanto, Akame se encontró con un trío de asesinos, y mientras ellos balbuceaban sobre cómo la cortarían en pedazos, Akame mató a 2 de ellos al instante cortándoles el cuello. Pero cuando el último tipo pensó que había sobrevivido, se activó una maldición que acabó con su vida, ya que era la habilidad especial de su katana de un solo corte mortal. Otro asesino intentó huir con información sobre el Night Raid, y Mina apuntó su enorme cañón de riel hacia él.
Sin embargo, fue emboscada por un asesino, pero Shield la cubrió cortando al tipo por la mitad con unas tijeras enormes, permitiendo que Mina evaporara al último tipo de la existencia. Al mismo tiempo, Leone había matado a otro asesino a golpes, y Lubbock había capturado a una chica atractiva en sus cables. Ella le ofreció dejarle hacer lo que quisiera con su cuerpo, y cumpliendo con su oferta, Lubbock perforó todo su cuerpo con sus alambres. Mientras Tatsumi derrotó a un asesino cortándole el pecho, otros 6 asesinos saltaron sobre Bullet al mismo tiempo, pero él los convirtió a todos en carne picada antes de que pudieran siquiera reaccionar. Con todos los asesinos muertos, se reunieron, y Bullet elogió a Tatsumi por sobrevivir, así que esa noche se prometió a sí mismo hacer del mundo un lugar mejor y seguir viviendo por el bien de sus amigos. Al día siguiente, esperó a que Mina se despertara, y Shield le dijo que Mina tenía dificultades para levantarse de la cama por sí sola. Estaba a punto de ir a despertarla, pero Nagenda la detuvo, ya que era el trabajo de Tatsumi, pues ahora él era su subordinado. Mina casi lo mató con su cañón de riel, y después de llamarlo el progenitor de la lujuria, se esforzó al máximo para darle una lección. Más tarde ese día, fue a la capital con Mina, porque Nagenda le aconsejó aprender de ella, y terminaron enfrentándose a 2 mocosos repugnantes que estaban acosando a una pequeña refugiada. Como castigo, Tatsumi les cortó los pantalones, y cuando la niña les agradeció por salvarla, Mina le aconsejó que se hiciera fuerte para poder protegerse la próxima vez. Después, compraron por toda la capital, y cuando fueron a un restaurante para tomar un buen té británico, Tatsumi se quejó de que todo lo que hicieron fue comprar, así que Mina le dio una paliza. De repente, escucharon un alboroto y vieron a un grupo de personas crucificadas en cruces para una ejecución pública. Su castigo fue impuesto por el niño emperador, quien estaba siendo controlado en secreto por el primer ministro Honest. En su cámara real, el emperador ordenó que un funcionario fuera descuartizado por toros por hablar en contra de sus políticas. Lo hizo bajo las órdenes de Honest, y el hombre intentó decirle al emperador que el glotón gordo lo estaba engañando. Pero el emperador confiaba completamente en el primer ministro. Como si darle una sentencia de muerte no fuera suficiente, Honest le dijo al hombre que se encargaría de su hermosa esposa de todas las maneras posibles después de su sentencia de muerte, y el hombre suplicó que alguien hiciera justicia a ese demonio. Esa noche, todos en el Night Raid salieron a matar al hombre de confianza de Honest, cuyo nombre era Io-Cal, ya que usaba el nombre del primer ministro para secuestrar mujeres. Mientras todos se dirigían hacia su mansión, Mina estaba a una buena distancia, y Tatsumi, que estaba con Mina como su escolta, le preguntó sobre su arma. Su cañón de riel era una reliquia imperial que podía volverse más fuerte según lo peligroso que fuera para su usuario, y lo apuntó hacia la mansión. Sin embargo, cuando Io-Cal entró en su línea de visión, estaba rodeado por muchas mujeres, y Tatsumi se preguntó cómo iba a asesinarlo en medio de toda esa multitud. Para su sorpresa, Mina le disparó limpiamente en medio de la cabeza y le dijo a Tatsumi que era un trabajo regular para una asesina maestra como ella. Con Io-Cal muerto, sus guardias se apresuraron a encontrar a su asesino, pero se encontraron con el resto de los miembros de The Night Raid. Mataron a los 4 guardias sin problema, pero Akame sintió que algo andaba mal, ya que se suponía que había 5 guardias. El último guardia atacó sigilosamente a Mina, y Tatsumi tuvo que ponerse en peligro para rescatarla. El guardia solía ser un instructor de artes marciales, y esquivando las balas del railgun de Mina, cerró la distancia con ella, y Tatsumi intentó partirle la cabeza en 2 con su espada, en un intento de alejarlo de Mina. Sin embargo, cuando el guardia agarró su espada en el aire con las manos, Tatsumi lo sujetó y le dijo a Mina que le disparara, diciendo que confiaba en sus habilidades de francotiradora. Mientras el guardia atacaba salvajemente a Tatsumi para liberarse, Mina cargó su railgun y le hizo un agujero en el pecho. El peinado perfecto de Tatsumi fue arruinado por su railgun y él golpeó a Mina en la cabeza por decir que era una maestra francotiradora. La totalidad de The Night Raid pronto se reunió, y al mismo tiempo Zank el verdugo causó estragos en la ciudad al decapitar a 2 guardias antes de centrar su atención en una pareja. Después de que decapitó al esposo de la mujer, ella le suplicó que le perdonara la vida, pero Zank le dijo que era su propia culpa por caminar tan tarde en la noche y separó su cabeza de su cuerpo. En el escondite al día siguiente, Tatsumi practicó con una gran espada para desarrollar fuerza muscular hasta que no pudo mover los brazos más, y Bulat le dijo que estaba desperdiciando su fuerza moviéndose innecesariamente. Esa noche, Nagenda reunió a todos y les informó sobre un asesino en serie que merodeaba por la noche y decapitaba a todos los que se encontraba. Lubbock adivinó rápidamente que era Zank, y cuando Tatsumi preguntó sobre él, Mina reveló que solía trabajar en la prisión más grande de la capital.
Después de ganar mucho poder, el primer ministro enviaba a más y más personas a ser ejecutadas, y después de decapitar a los prisioneros durante años, desarrolló un gusto por ello y se volvió loco. Tatsumi inmediatamente quiso ir a detenerlo, pero Bulat le dijo que Zank robó la reliquia imperial del alcaide antes de huir de la prisión, así que le aconsejó mantenerse junto a los demás. Como todos los que conocía tenían una reliquia imperial, Tatsumi preguntó sobre ellas, y Najenda le dijo que el primer emperador quería proteger su imperio para siempre, así que se recolectaron materiales de monstruos de rango calamidad y minerales preciosos, y se convocaron a los mejores herreros y artesanos de todo el mundo para crear 48 reliquias imperiales que no se han podido recrear hasta el día de hoy. Sin embargo, en la Gran Guerra Civil de hace 500 años, la mitad de las reliquias se perdieron y se dispersaron por la tierra. Akame tenía el One Cut Killer Murasama que inyectaba un veneno mortal cada vez que cortaba la piel de una persona, y no había antídoto para ello. El brazo imperial de Leone le permitía transformarse en una bestia con gran fuerza física, y el Railgun de Mina era impulsado por el espíritu de lucha del usuario, y cuanto más peligro corría el portador, mayor era su poder destructivo. La armadura demoníaca Incursio estaba en posesión de Bulat y proporcionaba una defensa impenetrable, pero ejercía mucho estrés sobre su usuario y mataba a aquellos que consideraba indignos. Lubok tenía el arma imperial Crosstail que podía desplegar hilos para detectar al enemigo y derrotarlo, mientras que Shield tenía las tijeras Extase que podían cortar cualquier cosa y podían usarse como escudo. Sin embargo, el inconveniente de tener una reliquia era que cuando dos portadores de reliquias luchaban entre sí, uno estaba destinado a morir. Con la explicación terminada, el grupo salió a cazar a Zank, y Akame salvó a Tatsumi de los guardias que patrullaban la ciudad en busca del asesino en serie. Mientras caminaban juntos, Tatsumi preguntó sobre los inconvenientes de su espada y se enteró de que era bastante complicado cuidarla, ya que incluso un pequeño corte en el dedo podría matarla. De pie en lo alto de un edificio, Zank observó a los miembros de The Night Raid desde una distancia segura y fijó su mirada en Tatsumi. Después de disfrutar de una bebida con Akame, Tatsumi fue a orinar en un callejón, y al ver a Sayo, corrió tras ella hasta un gran terreno vacío. Emocionado de que ella aún estuviera viva, la abrazó, pero Zank se preguntó si iba a decir Shinomo por abrazar a un hombre y usó su brazo imperial para transformarse en alguien querido para Tatsumi. Enojado con él, Tatsumi desenvainó su espada, pero fue tomado por sorpresa al enterarse de que Zank podía leer su mente usando su brazo imperial. Cuando Tatsumi lo atacó, Zank ya sabía cómo iba a golpear y esquivó sus ataques con facilidad. Usando eso a su favor, cortó a Tatsumi en el vientre con su cuchilla asesina y se sintió divertido al ver la expresión de miedo en el rostro de Tatsumi. Sin embargo, Tatsumi se recompuso y comenzó a atacar a Zank de nuevo. Pero, al igual que antes, le leyó la mente y cubrió todo el cuerpo de Tatsumi con cortes con una ráfaga de tajos. Zank quería que suplicara por su vida y llamara a sus amigos, ya que ver a su presa suplicar lo excitaba, pero Tatsumi se negó a suplicar por su vida a una rata fea y crecida como él. Sin otra opción, arriesgó su vida en un solo ataque y cargó contra Zank con todas sus fuerzas. Aunque Tatsumi logró rozar su cara, recibió un gran corte en la espalda a cambio. Enojado porque un mocoso como Tatsumi lo había arañado, Zank cargó hacia él con ira, pero Akame lo bloqueó con su espada, contenta de que Tatsumi hubiera derrotado a su oponente psicológicamente. Sin embargo, Zank usó su visión de rayos X para ver el plan de Akame con su reliquia imperial, y cuando Akame se lanzó hacia Zank, los dos empezaron a intercambiar golpes hasta que ella lo empujó hacia atrás con una patada. Sabiendo que él podía leer su mente, Akame vació su mente de pensamientos, pero Zank aún podía ver el futuro y fue capaz de ver cómo ella atacaría. Logró rozar el muslo grueso de Akame y le preguntó si escuchaba voces en su cabeza de las personas que había matado, que le decían que se uniera a ellas en el infierno. Zank estaba atormentado por estas voces debido a la incontable cantidad de personas que había decapitado en prisión, pero cuando Akame dijo que nunca había escuchado voces, él se enfureció e invocó la alucinación de su hermana, Kuro. Pensando que no atacaría a su propia hermana, Zank se lanzó hacia Akame, pero ella cortó a su hermana sin dudarlo, y Zank se preguntó cuán fría podía ser. Entonces lanzó todo lo que tenía hacia ella, y se enfrascaron en una batalla de desgaste hasta que Akame rompió sus cuchillas asesinas y le cortó la garganta. Momentos antes de morir, las voces en la cabeza de Zank dejaron de atormentarlo y agradeció a Akame por liberarlo de su miserable vida. Esa noche, cuando estaba durmiendo, Tatsumi vio a sus amigos en un sueño y se despertó abruptamente para ver a Shield durmiendo a su lado, ya que era su turno de ser su supervisora por el día. Cuando Shield se despertó, su torpe trasero dejó caer sus gafas y confundió a Tatsumi con la figura de madera en la mesa.
Más tarde, cuando Lubbock y Nagenda estaban desayunando frutas, él le preguntó si estaba bien poner a Shield a cargo de Tatsumi debido a su torpeza, pero Nagenda pensó que el nuevo recluta necesitaba a alguien mayor para entrenarlo. Al mismo tiempo, Tatsumi estaba practicando natación con una armadura para desarrollar resistencia y se quejó al respecto, así que Shield le dijo que era una parte importante del plan de estudios de entrenamiento de asesinos. Shield podía dedicar toda su atención a Tatsumi para ayudarlo a entrenar, ya que no tenía ningún trabajo en el escondite debido a su torpeza. Cuando intentó cocinar, se quemó y terminó gastando todo el presupuesto del mes cuando fue a comprar suministros para el escondite. También accidentalmente puso a Mina en la lavadora mientras hacía la colada, así que Nagenda no le asignó ningún trabajo en el escondite desde ese momento. Mientras intentaba levantarse, volvió a dejar caer sus gafas, y Tatsumi le preguntó por qué trabajaba como asesina si no podía hacer nada bien. Creció en el distrito industrial de la capital, pero era un dolor de cabeza para todos a su alrededor porque, debido a su torpeza, y la gente pensaba que podría faltarle un tornillo en su ya vacía cabeza. Sin embargo, una joven miró más allá de su torpeza y nunca se burló de ella, sin importar el error que cometiera. Fue la primera amiga que Shield tuvo, y le encantaba pasar cada minuto con ella. Pero un día, su ex borracho irrumpió en su casa y comenzó a estrangularla. Sin perder un minuto, Shield le cortó el cuello al tipo, y mientras su amiga temblaba de conmoción y miedo, Shield simplemente se quedó allí tranquila y no sintió nada. Esa chica dejó de verla después de ese incidente, y unos días después los amigos de ese tipo mataron a los padres de Shield antes de centrar su atención en ella. Incluso con sus padres siendo asesinados y tipos con espadas rodeándola, no sintió ninguna emoción y los mató a todos uno por uno, sin piedad. Esa tragedia le hizo darse cuenta de que el tornillo suelto que tenía en su mente la convertía en una asesina excepcional, así que ha estado viviendo su vida como asesina desde entonces. Cuando terminó de contarle su historia a Tatsumi, Bulat salió del río para mostrar sus músculos, y todos regresaron al escondite. Nagenda quería que Tatsumi probara la reliquia imperial Sherks, pero lo primero que hizo fue ver a las chicas sin su armadura de trama. Quería atesorar esa reliquia imperial toda su vida, pero cuando de repente perdió toda su fuerza, se dio cuenta de que la reliquia no era compatible con él. Dado que no podía usarlo, Nagenda planeó enviar la reliquia al ejército revolucionario, y Akame le dijo a Tatsumi que la segunda misión más importante para los miembros de Night Raid era recolectar las reliquias imperiales. Cuando Tatsumi preguntó sobre la reliquia imperial más fuerte, Nagenda dijo que la reliquia de hielo que pertenecía a Esdith no tenía rival. Estaba ocupada subyugando a la raza del norte cuando un héroe llamado Numa emergió de ese lugar y nunca había perdido una batalla. Así que, temiendo la gran cantidad de personas que estaban de su lado, el reino imperial envió a su soldado y general más fuerte para enfrentarlo. Dado que existían todo tipo de reliquias, Tatsumi pensó que debía haber una reliquia que pudiera resucitar a los muertos. Pero Bulat fue rápido en desilusionarlo y le dijo que no existía tal cosa. Al escuchar esto, Tatsumi se llenó de asombro, ya que había estado luchando todo este tiempo con esa esperanza en su mente. Pero Akame le dijo que abandonara sus fantasías si quería hacer del mundo un lugar mejor. Esa noche, se sentó solo al final de un acantilado, y sabiendo que debía estar triste, Shield fue tras él, y Tatsumi sintió el toque de una mujer por primera vez en su vida cuando ella lo abrazó. Mientras tanto, en el territorio del norte, todos los soldados del norte estaban congelados en hielo, y su infame líder, Numa, se convirtió en el limpiabotas personal de Esdeath. Al día siguiente, Leone llevó a Tatsumi a los barrios bajos para mostrarle el lugar donde creció, pero ella debía dinero a mucha gente allí y esas personas la persiguieron. Mientras huía de ellos, Tatsumi se separó de Leone y su alma dejó su cuerpo cuando se dio cuenta de que no tenía ni la menor idea sobre ese lugar. Sin embargo, una oficial imperial llamada Suryu lo encontró y tenía con ella la reliquia imperial Koro, que podía detectar a cualquier malhechor. Cuando Tatsumi le dijo que no conocía el camino por los barrios bajos, ella le agarró la mano para mostrarle la dirección, y Koro se enojó ya que su dueña estaba sosteniendo la mano de alguien. Cuando lo llevó de regreso a la entrada de los barrios bajos, le instruyó a Tatsumi que se mantuviera seguro y se fue corriendo para atrapar a los culpables, los miembros de Night Raid. Cuando era aprendiz, Ogre la entrenó en artes marciales y al ver la determinación ardiente que tenía dentro de ella, le ofreció llevarla a un médico que podría modificar su cuerpo, y ella aceptó con gusto. Desde que su maestro fue asesinado por Night Raid, juró encontrar y matar a cada uno de ellos. Reunida con Leone, las dos fueron al distrito rojo de la capital y transformándose en una leona con su brazo imperial, saltó de techo en techo para llegar a un edificio donde las chicas eran drogadas y obligadas a hacer cosas contra su voluntad. Todas las chicas se volvieron demasiado adictas a las drogas y cuando una de ellas no pudo obtener suficiente, su captor la golpeó y Leone le dijo a Tatsumi que había conocido a esa chica desde que era una niña. Infiltrando el edificio, Tatsumi corrió y mató a 2 guardias con cada tajo de su espada antes de abrirle las entrañas a otro.
Leone estaba rodeada por guardias de todas direcciones y cuando se lanzaron hacia ella, esquivó todos sus golpes y los derribó con sus propias manos, matándolos a todos al instante. Uno de sus líderes intentó disparar a Leone, pero Tatsumi lo partió por la mitad antes de que pudiera hacerlo, y ella levantó al último tipo en el aire, agarrándolo por el cuello. Le hizo un agujero en las entrañas al hombre de un puñetazo, y con la misión cumplida, los dos se fueron, y Leone le dijo a Tatsumi que no se preocupara por las chicas, ya que un médico se encargaría de ellas. Al darse cuenta de que ella había organizado todo eso, Tatsumi le dijo que era una buena persona en el fondo, pero Leone quería mostrar que también tenía un lado travieso, así que le lamió la oreja. ¡Ah! ¡Debería haber sido yo, no él! ¡No es justo! Al mismo tiempo, Shion y Mina regresaban después de completar su trabajo, pero Suryu los estaba esperando en su ruta de escape y los detuvo. Después de confirmar que eran miembros de Night Raid, les aconsejó que se prepararan para su desaparición, ya que iba a hacerlos arrepentirse ante la justicia absoluta. Como sabía sobre su identidad, Mina le ofreció que se uniera a ellos, ya que de lo contrario tendrían que matarla. Sin embargo, Suryu no tenía intención de huir, ya que mataron a la persona a la que llamaba su maestro y quería vengarse. Cuando Mina le disparó, Koro se transformó de un lindo cachorrito en una abominación horripilante del mundo y absorbió sus ataques. Suryu les disparó con sus pistolas Tonfa, y cuando Shion y Mina se apartaron para esquivar las balas, Koro se lanzó hacia ellas con una boca que tenía 1000 dientes. Shion cortó su cara, y pensando que estaba muerto, comenzó a moverse hacia Suryu, pero Koro se regeneró completamente en un instante. Después de que Mina lo apartó con su calabaza, le recordó a Shion que las reliquias vivientes como Koro tenían un núcleo en alguna parte de su cuerpo, así que a menos que lo destruyeran, seguiría regenerándose. Bajo las órdenes de Suryu, Koro creció sus brazos y atacó a los dos con una ráfaga de puñetazos. Shion hizo su mejor esfuerzo para detenerlo, bloqueando sus golpes con sus tijeras, dando a Mina la oportunidad de saltar en el aire y hacerlo explotar. Sin embargo, no logró encontrar su núcleo, y Koro se regeneró de nuevo. Aprovechando el humo del ataque de Mina, Shion se acercó a Suryu y, cegándola con la habilidad de sus tijeras, intentó partirla por la mitad, pero Suryu pudo bloquear sus ataques usando las cuchillas en su brazo. Cuando Koro estaba a punto de intervenir, Mina le disparó para mantenerlo alejado de Shion, quien logró acorralar a Suryu contra la valla de metal. Ella escapó al bosque, pero mientras huía de ella, tropezó con una piedra en el suelo, y Shion pudo cortarle ambos brazos. Sin embargo, tenía pistolas implantadas en sus brazos, y pensando que Shion estaba acabada, le disparó, pero ella bloqueó las balas con sus tijeras y le cortó los brazos de nuevo. Sin otra opción, transformó a Koro en modo berserker y este agarró a Mina con su brazo. Comenzó a aplastar todos los huesos dentro de ella, y Shion apenas logró cortar su brazo antes de que aplastara a Mina. Sin embargo, recibió un disparo en el pecho por un arma oculta en la boca de Suryu, y Koro la partió por la mitad con su aterradora boca. Llorando por su camarada, Mina recogió su calabaza con un brazo roto y se acercó a Suryu, pero la policía imperial había llegado para apoyar a Suryu, y sin opciones, Shion usó la última pizca de fuerza que le quedaba para cegar a todos con sus tijeras y ayudar a Mina a escapar. Quería seguir luchando contra Suryu, pero Shion le dijo que huyera, y respetando su último deseo, Mina finalmente decidió escapar. Momentos antes de su muerte, los dulces recuerdos de su tiempo en el Night Raid pasaron por la mente de Shion, y Koro finalmente fue asesinado. Mientras Koro masticaba el cadáver de Shion, Suryu parecía la chica más feliz del mundo a pesar de tener ambos brazos cortados, ya que finalmente logró matar a uno de los miembros de Night Raid y reía fanáticamente. Al enterarse de la muerte de Shion, todos se llenaron de dolor, y Tatsumi le preguntó a Mina quién era el asesino para poder vengarse. Nayenda intentó detenerlo, ya que solo se uniría a ella en el más allá si se apresuraba sin un plan. Pero cuando no dejaba de parlotear, Belet lo golpeó. Le dijo que dejara de intentar desperdiciar su vida inútil, así que Nayenda les advirtió que se enfrentarían a más luchadores con reliquias de ahora en adelante, y todos necesitaban prepararse para eso. Mientras tanto, la General Esdeath había regresado después de diezmar al ejército del norte, y Honest pensaba que mientras ella existiera, nadie se atrevería a desafiar el gobierno del emperador, y él podría gobernar el reino imperial desde las sombras. El emperador le había otorgado muchas monedas, pero cuando Esdeath le dijo que quería cazar a Night Raid con sus secuaces, él no pudo decidir qué premio darle y le preguntó qué quería. Esdeath quería experimentar el amor, así que el emperador le sugirió casarse con Honest, pero ella rechazó ya que Honest siempre tenía la presión arterial alta y podría morir en cualquier momento. Con esa opción descartada, Esdeath les dijo que no muchos hombres podrían cumplir con sus estrictos requisitos y aceptó enumerarlos todos para el emperador.
Algunos días después, Mina todavía tenía dificultades para comer sola debido a sus heridas, así que Akame la alimentó ella misma. Tatsumi no pudo evitar notar que Akame estaba inusualmente tranquila incluso después de la muerte de Shield y comenzó a entender lo doloroso que era ser un asesino. Mientras tanto, para capturar a los miembros de Night Raid, Esdeath ordenó a sus 3 bestias una nueva tarea, y tarde en la noche, Tatsumi se encontró con Akame. Ella preparó el plato favorito de Shield en un intento de honrar su memoria, y Tatsumi la llamó increíble por estar tan serena incluso después de la muerte de su amiga. A diferencia de lo que él percibía, Akame también estaba devastada por la muerte de Shield, y agarrando a Tatsumi, le dijo que nunca podría acostumbrarse al dolor de perder a alguien querido. Pero no dejó que eso interfiriera con sus misiones. Con lágrimas cayendo por su rostro, todo su cuerpo temblaba por el dolor, y Tatsumi se golpeó a sí mismo por no darse cuenta de lo que ella estaba pasando. Se disculpó con Akame por lo que dijo, y prometió mantenerse vivo para que pudieran inaugurar una nueva era donde todos pudieran vivir en paz. Al día siguiente, practicó con Akame, y después de intercambiar algunos golpes con ella, recibió un golpe en las costillas. Akame le dijo que descansara, pero él no quería dejar de practicar y le pidió que tratara el entrenamiento como una batalla real. Sin embargo, cuando se acercó a ella, Bulat le dio una bofetada en la cara, diciendo que siempre debía estar atento a su entorno en una batalla real. Al ver su inquebrantable determinación de proteger a todos, Bulat aceptó entrenarlo a fondo y comenzó a pelear con él usando un palo de madera. Ver a los dos pelear entre sí hizo feliz a Akame, y al mismo tiempo un funcionario del gobierno y su hija fueron atacados por las 3 bestias. La chica y más de una docena de guardias se lanzaron hacia Deidara, pero él los cortó a todos en pedazos de un solo golpe y dejó gravemente herida a la chica. Liber se presentó al anciano y sin dudarlo lo decapitó. Después, repartieron volantes con el símbolo de Night Raid grabado en ellos para hacer creer a todos que fue obra suya. Después de que Niao terminó de desollar viva a la pobre chica, se fueron, y en el escondite de Night Raid, Nayenda informó a todos que Esdeath había regresado a la capital. Le ordenó a León que observara sus acciones, y cuando preguntó qué tipo de mujer era, Nayenda le dijo que era una sádica con gusto por la carnicería. A León le divirtió escuchar eso, ya que pensó que Esdeath era alguien con quien podría luchar con toda su fuerza. Desde que Esdeath regresó, los funcionarios políticos han estado apareciendo muertos y se encontraron volantes de Night Raid en cada escena del crimen. A primera vista, este intento de incriminar a Night Raid era tonto, pero las 3 bestias solo atacaron al funcionario que tenía guardias poderosos con ellos que ningún asesino ordinario podría matar. Por eso, la gente creería gustosamente que Night Raid los había matado. Nayenda sospechaba que las 3 bestias tenían sus propios relicarios imperiales, y el hecho de que estuvieran apuntando a las figuras políticas que apoyaban al ejército revolucionario los convertía en un gran obstáculo. Sin embargo, no podían permitirse perder a más de esos políticos, así que Nayenda asignó a Bulat y Tatsumi para proteger a un político que estaba a bordo de un enorme crucero, mientras que Lubok y Akame fueron enviados a un pueblo muy al norte. Vestido con un atuendo formal, Tatsumi habló con Bulat en el barco mientras él estaba invisible y pensó que no había manera de que el político fuera asesinado en medio de toda esa gente. Sin embargo, Bulat le dio un golpe en la cabeza, diciéndole que no subestimara a sus oponentes. Tatsumi no se cansaba de lo genial que era la armadura de Bulat, ya que no podrían haber abordado el barco sin ella. La armadura era como un compañero para él, pero incluso con toda la fuerza que proporcionaba, no pudo salvar a su general de ser injustamente encarcelado. El general se negó a sobornar al primer ministro Honest cuando llegó al poder y por eso lo declaró traidor, pero el general creía que las autoridades lo entenderían ya que no había hecho nada malo. Sin embargo, las autoridades en la capital ni siquiera quisieron escuchar su caso, y como Bulat estaba muy cerca del general, también fue declarado traidor, pero usó la habilidad de su armadura para escapar de ellos. Con la invisibilidad de su armadura a punto de agotarse, tuvo que quitarse la armadura por un tiempo, así que Tatsumi le dijo que lo dejara encargarse de la parte superior. Mientras tanto, en la capital, Esdeath le dio una oportunidad perfecta a Leone para atacarla, pero cada poro de su cuerpo gritaba que era una trampa por el aura maligna y asesina a su alrededor. Cuando ella se fue, Esdeath se decepcionó porque quería que él mordiera el anzuelo para poder capturarlo y torturarlo. Al mismo tiempo, Niao estaba tocando una flauta en el crucero y puso a todos en el barco a dormir. Tatsumi luchó incluso para mantenerse en pie, y con todos dormidos, Deidara finalmente emergió y le dio una espada, ya que quería tener una pelea justa. Desenvainando la espada, Tatsumi saltó hacia él y casi fue asesinado por su ataque. Dividiendo su hacha en 2, Deidara la lanzó hacia Tatsumi y regresó a él como un frisbee, cortando a Tatsumi en el estómago en su camino de regreso. Intentó cargar de frente hacia Deidara, pero Bulat lo lanzó al aire y lo llamó idiota por caer en la trampa del enemigo. Deidara se sorprendió de que la música de Niao no afectara a Bulat y se dio cuenta de que se había herido la pierna para liberarse de su efecto. Cuando se equipó su armadura, todos los miembros de las 3 bestias saltaron sobre él a la vez, pero derribó a Liber y Niao al instante y logró cortar a Deidara por la mitad.
Le recordó a Tatsumi su lección de siempre estar atento a su entorno, y Tatsumi se sorprendió al verlo derribar a todos en un solo segundo. Al ponerse de pie, Liber saludó al hombre musculoso, y Bulat se dio cuenta de que era su antiguo maestro que había sido encarcelado en la capital imperial. Al igual que Bulat, Liber también lo reconoció y le dijo que se había convertido en el sirviente de Esdeath después de que ella lo salvara. Así que Bulat se sintió mal, ya que si estuvieran del mismo lado, le hubiera gustado compartir una bebida con él. Usando su reliquia imperial Black Marlin, Liber levantó varios pilares de agua en el aire y reveló que su reliquia le permitía manipular libremente cualquier líquido dentro de su alcance. Fue desafortunado para Bulat enfrentarlo en esa situación, ya que no podía crear agua de la nada, por lo que el océano a su alrededor le daba una gran ventaja. Usando los pilares de agua, Liber lanzó un cañón de agua hacia Bulat, pero él lo bloqueó girando su lanza a una velocidad extremadamente alta. Niao intentó apoyar a Liber usando su flauta, pero Tatsumi intervino golpeándolo en el aire. Comenzó a abrumarlo con golpes, y cuando Tatsumi intentó contraatacar, saltó en el aire y lo pateó en la espalda. Después de levantarse de nuevo, los dos comenzaron a intercambiar golpes, y Tatsumi pudo igualar su velocidad ya que era más lento que Akame. Al mismo tiempo, Liber había creado una serpiente de agua, y de pie sobre ella la lanzó hacia Bulat. Entró en la boca de la serpiente para partirla por la mitad, pero Liber ya sabía que mataría a la serpiente de esa manera, ya que no quería que nadie en el barco resultara herido. Así que mientras estaba indefenso en el aire, Liber lo golpeó con un cañón de agua, y aunque su armadura se rompió en su cara, Bulat le dijo a Liber que el ataque no era suficiente para derrotarlo. Liber ya lo sabía, ya que pasó una cantidad considerable de tiempo con él y convocó una horda de serpientes para atacarlo mientras aún estaba en el aire. Pero para su sorpresa, Bulat sobrevivió de nuevo y se lanzó hacia Liber desde el aire. Al ver que estaba a punto de ser asesinado, Niao intervino y Bulat lo apartó de un golpe. Tatsumi había sido derrotado, y mientras se disculpaba por no ser útil para él, la armadura de Bulat se desvaneció debido al daño que recibió y le dijo a Tatsumi que sobrevivir tanto tiempo como lo hizo era suficiente para él. Sin embargo, Bulat no era el único que estaba al límite, ya que toda la locura que Liber estaba haciendo había destrozado su cuerpo y no estaba en condiciones de usar su reliquia. Aún sintiendo afecto fraternal por él, Liber le preguntó a Bulat si estaría interesado en unirse al ejército de Esdeath, pero él no tenía absolutamente ningún deseo de unirse al imperio nunca más. Liber seguía intentando forzarlo, pero la misión de Bulat era proteger a los ciudadanos, y si se unía al ejército de Esdeath bajo el control de Honest, ya no podría hacerlo. Antes de que su lucha comenzara de nuevo, Liber aumentó su fuerza física usando una droga, y los dos se lanzaron el uno contra el otro con espadas en mano. Se atacaban tan rápido que Tatsumi estaba asombrado, y al principio parecían estar igualados. Pero Bulat logró romper su espada y lo golpeó con su pura fuerza. Sin embargo, Liber todavía tenía un truco bajo la manga y usó su propia sangre como pequeñas cuchillas para atacar a Bulat. Bulat hizo todo lo posible para bloquear todas las cuchillas de sangre con todo lo que tenía, pero algunas lograron perforar su cuerpo. Cayendo al suelo, Liber estaba sorprendido de que Bulat pudiera sobrevivir a su ataque que cargó con su propia fuerza vital, y antes de morir, Liber quería contarle a Bulat la verdadera razón por la que se unió al ejército de Esdeath. Mientras aún estaba en prisión, Esdeath se le acercó y quería que se uniera a su ejército. Pero Liber era un criminal y nunca podría esperar unirse al ejército de nuevo. Sin embargo, Esdeath podía hacer cualquier cosa, ya que era su ejército el que mantenía al primer ministro Honest en el poder. Así que Liber terminó aceptando su propuesta y comenzó a idolatrarla. Existía únicamente para servir a Esdeath, y al envenenar a Bulat con la ayuda de la droga que consumió antes, completó su misión. Con Liber finalmente muerto, Bulat comenzó a vomitar sangre por el veneno, pero le dijo a Tatsumi que la pelea no había terminado ya que Niao seguía vivo. Estaba caminando hacia ellos mientras tocaba su flauta y reveló que podía usar el instrumento para transformarse en Jay Cutler. Incluso cuando no estaba usando ese poder, Tatsumi aún recibió una paliza, así que se preguntó cómo iba a pelear contra él esta vez. Sabiendo eso también, Bulat ofreció la llave de Incursio a Tatsumi, y Niao comenzó a reírse al saber que Incursio ponía una inmensa presión sobre su portador. Como cualquier persona normal moriría si se pusiera Incursio, Tatsumi se sintió inseguro sobre qué hacer, así que Bulat le dio un puñetazo en la cara y le dijo que estaba más que calificado para usar la reliquia. Incluso si ese fuera el caso, Tatsumi aún tenía que ser compatible con Incursio para usarlo, así que Bulat le dijo que estaba fascinado al ver Incursio por primera vez, y por eso pensó que Tatsumi podría manejarlo. Cuando agarró la llave, Niao saltó hacia Tatsumi porque quería matarlo antes de acabar consigo mismo, pero él pudo invocar la armadura. Comenzó a cambiar de forma para adaptarse al cuerpo de Tatsumi y Bulat reveló que Incursio fue hecha purificando las materias primas del monstruo más fuerte de la historia y todavía estaba vivo dentro de la llave. Con su transformación completada, Tatsumi sintió un inmenso poder surgiendo a través de él, y cuando Niao se lanzó hacia él, hizo lo mismo, y sus puñetazos chocaron.
Sin embargo, el golpe de Tatsumi tenía mucho más poder de fuego y logró estrellar a Niao contra el barco con tanta fuerza que todo su cuerpo quedó destruido. Con la última pizca de fuerza que le quedaba, Bulat instruyó a Tatsumi a seguir adelante y falleció. Tatsumi agradeció a Bulat por la guía que le dio y prometiendo hacer su mejor esfuerzo y volverse más fuerte, cayó al suelo y comenzó a llorar histéricamente. Al mismo tiempo, la hermana de Akame, Kurone, estaba sentada sobre una montaña de cadáveres cuando apareció un soldado y le dijo que había sido convocada a la capital para formar parte de la nueva unidad de Esdith. Unos días después, Mina finalmente se curó por completo y después de tomar un baño fue al campo de entrenamiento para pedirle a alguien que entrenara con ella. Tatsumi y Lubok ya estaban entrenando allí con Akame y Leone sentadas encima de ellos y Tatsumi reveló que se estaba esforzando tanto porque Incursio drenó una cantidad considerable de fuerza. Lubok estaba entrenando duro porque solo había 2 chicos en el escuadrón y si había alguna oportunidad de que su falta de éxito con las chicas cambiara, sería ahora. Cuando Leone se burló de él diciendo que hizo menos de la mitad de flexiones en comparación con Tatsumi, Akame le dijo que era por la diferencia en su peso, y Leone le dio un golpe en la cabeza por ser tan directa. Al reunirse con ellos, Najenda reveló que iría al cuartel general del ejército revolucionario para entregarles las 3 reliquias imperiales que recuperaron de Pit sobre las 3 bestias. Ella dejó a Akame a cargo, y les dijo a todos que también planeaba conseguir refuerzos para que su poder de lucha aumentara de nuevo. Cuando Tatsumi se disculpó por ser inútil, ella le dijo que había derrotado a 3 bestias que se consideraban de las más fuertes de la capital, y como el ejército de Esdith recibió un golpe severo, hizo un buen trabajo. Todos los pasajeros de ese barco permanecieron a salvo, y el hecho de que las 3 bestias estuvieran muertas salvaría a miles de soldados del ejército revolucionario cuando infiltraran la capital. Leone no quería inflar su ego, pero le dijo que Bulat una vez mencionó lo fuerte que era Tatsumi y pensó que un día lo superaría fácilmente. Todo esto lo animó un poco, y antes de irse, Najenda aconsejó a Tatsumi que se convirtiera en el hombre que Bulat quería que fuera. Mientras tanto, Esdath visitó las tumbas de sus subordinados muertos, y aunque pensaba que murieron porque no eran lo suficientemente fuertes, aún quería vengarlos, y estaba formando un nuevo escuadrón para hacerlo. Wave, un hombre de un pueblo pesquero lejos de la capital, era parte de esa unidad, y cuando fue a la capital, todos se sintieron disgustados al verlo porque venía del campo. Al ir al castillo real, estaba emocionado de ver a sus nuevos camaradas, pero cuando vio a Bals sentado solo, se asustó por su máscara aterradora y se sentó lejos de él. Bals seguía mirándolo y se sintió tan asustado que todo su cuerpo temblaba. Cuando Kurom entró en la habitación, pensó que finalmente tenía un aliado normal, pero cuando vio lo obsesionada que estaba con sus bocadillos, se dio cuenta de que no era normal de ninguna manera. Así que Hewer y el Dr. Stylish se unieron a todos en la sala después, y el alma de Wave dejó su cuerpo por el aura gay alrededor de Stylish. Después de que el último miembro se unió, Bals les dio té a todos y se disculpó por no haber hablado antes, diciendo que era extremadamente tímido, por lo que le resultaba difícil hablar. Cuando llegó Esdath, llevaba una máscara, y de inmediato pateó a Wave mientras intentaba medir la destreza de combate de todos. Elogió los reflejos de Ron, y después de estrellar a Sue contra el suelo, Kurom pudo cortar su máscara, y todos se dieron cuenta de que era Esdath debajo de ella. Nombró a su nueva unidad Jiggers, ya que era fan de Attack on Titan. Y mientras Wave y Bals preparaban comida para todos, Sue le preguntó a Esdath qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Disfrutaba torturar y pisar a la gente con sus zapatos de tacón alto, pero actualmente estaba interesada en enamorarse. A la mañana siguiente, Tatsumi se reunió con Lubok para ir a su escondite secreto dentro de la capital, y vio a Leone allí. Solo esos 3 podían moverse libremente por la capital, ya que los carteles de Se Busca de todos los demás estaban repartidos por toda la capital. Tatsumi fue informado sobre la nueva unidad de Esdith y cuando preguntó qué la hacía tan temible, Lubok le contó una historia de hace unos años. Una tribu del suroeste se rebeló contra la capital y el imperio envió 120,000 soldados para luchar contra los 10,000 rebeldes. Pero la tierra era dura y los soldados que vivían una vida fácil en la capital fueron masacrados por los rebeldes. Sintiendo la presión, la capital envió a Najenda y Esdath como refuerzo, pero un gran río les impidió acercarse a los rebeldes. Entonces, Esdath creó un camino para todos, congelando literalmente el maldito río y asesinó brutalmente a todos. Sin embargo, ella deliberadamente perdonó a algunas personas para que pudieran rebelarse contra la capital una vez más y así disfrutar de masacrarlos de nuevo. Al enterarse de que incluso Leone se asustó por ella, se preguntó cuán monstruosa era, así que Lubok le sugirió que fuera al torneo de artes marciales que Esdath estaba patrocinando. Cuando comenzó ese torneo, los luchadores dieron todo para ganar el gran premio en efectivo, pero Esdath se sintió aburrida hasta la muerte, ya que todos le parecían luchadores aburridos. En la final de ese torneo, Tatsumi fue emparejado contra el monstruo humano Toro, y cuando la pelea comenzó, intentó aplastar a Tatsumi con su puño, pero Tatsumi saltó en el aire y lo empujó hacia atrás con una patada.
Los dos comenzaron a intercambiar golpes hasta que Tatsumi logró destruir todos sus órganos al golpear su cuerpo. Sin embargo, el toro aún tenía fuerza dentro de él, así que Tatsumi lo hizo perder el equilibrio antes de darle una patada en la cara para terminar la pelea. Run mencionó que era extremadamente talentoso, mientras que, por otro lado, Esdeath se enamoró completamente de él después de ver su sonrisa. Al entrar al ring, ella elogió el esfuerzo de Tatsumi y como recompensa lo hizo su esclavo poniéndole un collar en el cuello. Cuando él resistió, ella lo noqueó con un buen golpe en el cuello y Lobok y León informaron a todos que fue secuestrado. Akame quiso ir inmediatamente a rescatarlo, pero cuando Mina le dijo que sería una tontería hacerlo, ella aceptó hacer un plan adecuado primero. Esa noche, Esdeath llevó a Tatsumi a atacar un castillo, ya que él era un miembro de respaldo de los Jaegers y quería que los observara pelear. Tatsumi inmediatamente quiso regresar con sus amigos, pero Esdeath le estaba sujetando la mano y pensó que estaría atrapado con ella para siempre. Cuando los Jaegers se encontraron con los rebeldes en el castillo, Suryu usó a Koro para equipar un taladro en su brazo de metal y los convirtió en carne picada. Después, ella equipó un cañón enorme para abrir las puertas del castillo con un estruendo, y Stylish se regocijó al ver a Suryu usar su trabajo tan hermosamente. Kurome asesinó a los soldados que estaban presentes en la puerta, y Wave mató a otro que estaba a punto de disparar a Kurome. Balls incineró al resto de los soldados que quedaban en el castillo con su lanzallamas, y Run se encargó de los que intentaban escapar. Antes de mucho, lograron capturar el castillo, y al ver a Tatsumi sorprendido por el poder de los Jaegers, Esdeath se ofreció a entrenarlo ella misma. Sorprendentemente, fue amable con él, porque era la primera vez que experimentaba sentimientos de amor, y eso hizo que Tatsumi se preguntara si podría convencerla de unirse a ellos y dedicarse a derrocar el imperio. Más tarde en el castillo, Tatsumi se sentó en su cama preguntándose cómo se metió en esa situación mientras Esdeath se duchaba. Quería tomar la iniciativa, pero cuando Esdeath apareció con apenas cobertura de trama a su alrededor, su disfunción eréctil se curó y perdió todo sentido de sí mismo. Esdeath no sabía cómo proceder a partir de ese punto y le ofreció a Tatsumi hacer lo que quisiera con ella, pero el idiota desperdició la oportunidad. Le preguntó si realmente le gustaba y como respuesta, ella lo besó y le dijo que no lo habría hecho por nadie más en el mundo. Tatsumi le dijo que odiaba el imperio tal como estaba ahora, así que estaba considerando unirse al ejército revolucionario y quería que ella luchara a su lado para liberar al imperio de la corrupción. Mientras esperaba su respuesta, ella le dio una bofetada, y cuando Tatsumi le dijo que no quería terminar siendo su enemigo, ella le lamió la cara. Debemos mantenernos enfocados, hermanos. Debemos mantenernos enfocados. Ella le dijo que no necesitaba preocuparse por nada, ya que todo lo que tenía que hacer era quedarse con ella y ella lo protegería de todos. Sin embargo, Tatsumi se negó a hacerlo, ya que quería crear un mundo donde todos pudieran vivir sin preocupaciones, y eso nunca podría suceder hasta que la capital corrupta fuera derrocada. A diferencia de él, Esdeath no se preocupaba por los débiles, ya que creía en la supervivencia del más fuerte. Así que Tatsumi le dijo que nunca podría amar a alguien así y le suplicó que cambiara sus principios si realmente lo amaba. A Esdeath le encantaba lo lindo que se veía cuando estaba enojado, pero se negó a ser cambiada por él y dijo que haría que Tatsumi se pareciera a ella en su lugar. Él se negó a hacer eso, incluso si ella lo torturaba, y al ver lo terco que era, el amor de Esdeath por él creció aún más, y se preguntó qué tenía que hacer para que él se enamorara de ella. Por el momento, cambió de tema y dijo que quería descansar, así que Tatsumi se dirigió hacia el sofá, pero ella lo jaló de vuelta. Así que se disculpó, diciendo que quería ducharse, y Esdeath le advirtió que no intentara escapar, ya que eso significaría su muerte. A la mañana siguiente, ella presentó a Tatsumi a todos adecuadamente, y cuando Balls les contó con orgullo a todos sobre su feliz matrimonio, Esdeath le pidió consejo para capturar el corazón de Tatsumi. Así que le aconsejó que fuera persistente, ya que él mismo fue rechazado 2 veces antes de que su esposa aceptara su propuesta, y ella escribió todo eso en su diario. Durante los siguientes días, Tatsumi luchó incluso para dormir, ya que Esdeath lo abrazaba como una almohada corporal cada noche. Cuando vio a Kurome, se sorprendió por lo mucho que se parecía a Akame, y su obsesión con la comida lo hacía aún más evidente, así que le dijo que se parecía mucho a ella. Kurome reveló que era la hermana menor de Akame y quería verla de nuevo para poder matarla por traicionarla a ella y al imperio. Al llegar a la sala de conferencias, Esdeath instruyó a todos para que se prepararan para cazar algunos monstruos durante unos días, y Tatsumi pensó que era la oportunidad perfecta para escapar. Según las instrucciones de Esdeath, Wave acompañó a Tatsumi, y sabiendo lo difícil que era su vida actualmente, le ofreció hablar con él cuando quisiera. Mientras hablaban sobre lo similares que eran sus problemas, Tatsumi desenvainó su espada y salvó a Wave de un monstruo que estaba a punto de emboscarlo. Juntos derrotaron a una horda de monstruos con forma de árbol y después de terminar, Tatsumi escapó usando Incursio.
Pensando en lo que Death le haría si no recuperaba a Tatsumi, Wave equipó el gran carro. Era una armadura similar a Incursio, y cuando logró alcanzar a Tatsumi, reveló que Incursio era un prototipo hecho para su gran carro. Sin embargo, no sabía que era Tatsumi debajo de esa armadura, ya que pertenecía a un miembro de Night Raid. En lugar de pelear con él, Tatsumi intentó escapar, pero Wave lo detuvo y lo estrelló contra una pared de roca con un puñetazo en el pecho. Tatsumi sintió la inclinación de contraatacar, pero no quería dejar que sus sentimientos lo controlaran e intentó escapar de nuevo. Volando en el aire, Wave lo lanzó de nuevo al suelo en un río con una patada, pero cuando no volvió a salir a la superficie, pensó que había seguido la corriente y nadado lejos, así que siguió el río, sin saber que Tatsumi se volvió invisible y seguía en el mismo lugar. Sin embargo, Tatsumi estaba demasiado herido para moverse, ya que la patada de Wave fue demasiado poderosa y luchaba por levantarse cuando un monstruo de rango S apareció ante él, pero Akame cortó la cara del monstruo por la mitad y Tatsumi se disculpó con ella por hacer que todos trabajaran tan duro para rescatarlo. Entonces ella le dio un golpe en la cabeza, diciendo que era lo mínimo que podían hacer por él. Lubbock comenzó a llevarlos a ambos lejos del peligro, y Wave fue castigado por Death por dejar escapar a Tatsumi y por no capturar al miembro de Night Raid. Ella le advirtió que no fallara de nuevo, ya que la próxima vez lo llevaría a su cámara de tortura para torturarlo personalmente hasta el cansancio. Con Tatsumi desaparecido, Ron le preguntó a Death qué quería que hicieran si él reaparecía como enemigo. Entonces, ella le dijo que capturarlo vivo sería una prioridad, pero que podrían matarlo si eso no era posible. Al regresar al escondite, Tatsumi informó a todos sobre lo que había aprendido acerca de los Jaegers y Death, y le preguntó a Akame por qué no escapó de la capital con su hermana. Ella le había pedido a Kurome que viniera con ella, pero era tan fiel al reino imperial que declaró a su hermana como traidora y quería matarla. Cuando Mina preguntó sobre cuán fuertes eran, Tatsumi reveló que los Jaegers eran individualmente tan fuertes como ellos, pero Death estaba en un nivel diferente. Sin embargo, Akame no quería que nadie se preocupara por ella, ya que todo lo que necesitaba hacer era cortarla una vez con su katana maldita y dejaría de existir. Al mismo tiempo, Dr. Stylish siguió el rastro de Tatsumi y logró localizar el escondite de Night Raid. Todos, excepto Leon, quedaron inconscientes después de celebrar el regreso de Tatsumi toda la noche, y ella fue a un estanque afuera para echarse un poco de agua en la cara, pero un hombre llamado Truma la asesinó, y Mimi pasó la información a Stylish usando las grandes orejas de su hormiga. Cuando los atacantes aparecieron en el escondite, Lubbock corrió a informar a todos, pero un enemigo vestido con la ropa más repugnante lo detuvo. Lubbock lo estranguló usando su crosstail, pero el hombre no era un humano normal y se torció el cuello él mismo para atacarlo. Sin embargo, pudo bloquear su ataque envolviendo su cuerpo en alambres, y cuando el enemigo se le acercó de nuevo, convirtió su alambre en una lanza y atravesó su corazón. Como si un femboy travestido no fuera suficiente, un ejército entero de ellos vino por Lubbock, y él corrió asustado. Akame vino a protegerlo, y en un abrir y cerrar de ojos, cortó a todos los enemigos en pedazos pequeños, y Toby apareció para luchar contra ella personalmente. Usando una pared para saltar hacia ella, intentó cortar a Akame con cuchillas que estaban adheridas a todo su cuerpo, y cuando Lubbock intentó ayudarla, dos tipos de aspecto aterrador lo detuvieron. Mientras tanto, Tatsumi luchaba contra el enemigo fuera del escondite, y Kaku apareció ante él con el brazo imperial de Shell en su posesión. Tatsumi se acercó a él con pura ira y lo golpeó con su espada, pero Kaku la destruyó y logró herir su brazo usando las tijeras. Dr. Stylish ya conocía a los miembros de Night Raid, así que envió personas que serían un buen enfrentamiento para cada uno de ellos, pero había perdido muchos soldados de a pie. Sin embargo, no le importaban, ya que tenía muchos soldados de sobra en su laboratorio secreto. Acercándose a Kaku, Tatsumi le exigió que entregara la reliquia de Shale, pero él lo empujó hacia atrás, y Mina lo regañó por ser descuidado como siempre. Kaku saltó al aire para cortarla en pedazos, pensando que una simple pistola no le haría daño, pero Mina lo evaporó de la existencia usando su calabaza y recuperó la reliquia imperial de Ciel. Mientras lo sostenía en sus brazos, las lágrimas corrían por su rostro y Mimi informó a Stylish que Kaku y la mayoría de sus soldados rasos fueron eliminados. De repente, sintió que alguien se acercaba desde arriba, y era Nayenda, que estaba montando un monstruo con dos nuevos aliados. Mientras tanto, dentro del escondite, Akame logró cortar el brazo de Toby. Pero la maldición no tuvo ningún efecto en él, ya que su cuerpo estaba hecho de metal. Usando una espada oculta en su brazo, atacó a Akame e intentó volarle los sesos con una pistola dentro de su boca. Pero ella pudo cortar dos de sus extremidades más mientras esquivaba sus ataques, y Lubbock lo atravesó con una lanza. Sabiendo que estaba a punto de ser asesinado, le preguntó a Akame por qué era inferior a ella. Entonces ella le dijo que su cuerpo de metal lo hacía descuidado y lo decapitó. Mientras Tatsumi y Mina miraban a Nayenda, Truma intentó asesinar al enano, pero Leone lo pateó en la cara en el último segundo. Mientras lo estrangulaba hasta la muerte, Truma usó la hoja oculta en sus botas para atacar a Leon.
pero ella la atrapó con los dientes y lo acabó aplastándolo contra el suelo. Todos los miembros de Night Raid se reunieron de nuevo, pero fueron rodeados por los chicos afeminados otra vez. Y todos, excepto Tatsumi, cayeron al suelo por algún veneno en el aire. Sin embargo, Suzuno vino a protegerlos, y después de hacer una entrada impresionante, mató a todos los femboys con su arma parecida a una masa que tenía cuchillas giratorias. Con todos sus soldados muertos, Stylish los hizo explotar, y Suzuno casi fue destruido. Sin embargo, él era una reliquia imperial viviente, y después de regenerarse, arregló el cabello de Mina porque tenía TOC. Después de descubrir dónde estaban Stylish y sus secuaces, Najenda ordenó a Suzuno que los eliminara, y el doctor corrió por su vida. Sin embargo, lo detuvo en seco, y sabiendo que sus tontos secuaces no podrían eliminarlo, Stylish se inyectó el extracto de un monstruo de rango S. Transformándose en una abominación, se comió a sus sirvientes para alimentarse y subió de nivel aún más para hacerse más grande que antes. Suzuno lo atacó, pero Stylish bloqueó su ataque con su brazo de metal y lo golpeó. Tatsumi estaba a punto de ir a ayudarlo, pero Akame le dijo que la llevara al Doctor Loco. Mientras intentaba aplastar a Suzuno, los otros dos aparecieron ante él, y trató de golpearlos contra el suelo, pero Tatsumi voló por el aire para esquivar su ataque. Akame intentó atacarlo, pero no pudo cortarlo a través de su piel similar al metal, y cuando estaba a punto de golpearlos, Mina lo derribó usando su calabaza. Tatsumi corrió sobre su cuerpo con Akame, y Stylish intentó detenerlos, pero Suzuno bloqueó su ataque, y Tatsumi lanzó a Akame hacia su verdadero cuerpo, permitiéndole cortar su pecho. A medida que la maldición de su katana comenzó a hacer efecto, Stylish murió en cuestión de segundos, y todos parecían felices ya que no hubo bajas. Con el doctor derrotado, todos montaron el monstruo domesticado de Najenda y conocieron a su nuevo miembro llamado Chelsea. Najenda los llevó a todos a las tierras altas de Marg, un área habitada por monstruos, y era el lugar perfecto para esconderse, ya que no vivían humanos allí. Chelsea se presentó a todos. Y después de que le dio a Akame algo para chupar, inmediatamente se convirtió en su subordinada favorita. Sin embargo, Tatsumi pensó que Chelsea no parecía una asesina en absoluto, así que Najenda reveló que era extremadamente talentosa y tenía casi las mismas bajas confirmadas que Akame. Por otro lado, Suzuno era la reliquia imperial de Najenda que le dio el ejército revolucionario y podía hacer todo lo que ella le dijera. Cuando Tatsumi intentó saludarlo, su TOC se activó al ver su camisa saliendo del suéter, así que lo arregló de inmediato. Dado que podía hacer cualquier cosa, Suzuno creó una maldita casa literal en cuestión de minutos, y después de limpiar la ropa de todos, incluso les preparó comida. Tatsumi estaba feliz de tener dos camaradas en los que podía confiar, pero no sabía que sus aliados más antiguos nunca se llevarían bien con ellos. Chelsea se estaba burlando del cuerpo de Mina, más plano que una tabla de surf, y Lubbock estaba tratando de demostrarse mejor que Suzuno. Al mismo tiempo, Ron informó a Esdeath que había buscado al Dr. la residencia de Stylish, pero no pudo encontrar ninguna pista sobre su paradero, y todos sus experimentos y equipos seguían allí. Al darse cuenta de que no había huido, Esdeath pensó que debió haber sido asesinado por los enemigos y se sintió mal por Siu. Aunque actuaba como si estuviera bien, Siu no podía controlar los sentimientos acumulados dentro de ella. Entonces, cuando ella comenzó a llorar, Esdeath la abrazó. Juró cumplir su deseo de matar a todos los miembros de Night Raid, y cuando Wave iba a animarla, vio a las dos chicas abrazándose y pensó que era mejor no intervenir. En el escondite de Night Raid, Najenda informó a los demás que el imperio estaba fortaleciendo sus fuerzas, por lo que necesitaban entrenar para volverse fuertes para el día de la revolución. A la mañana siguiente, Suzuno atrapó un pez enorme, y después de que todos lo comieron, Tatsumi le preguntó a Najenda por qué el ejército revolucionario dejaría ir una reliquia tan útil. Entonces ella reveló que Suzuno estuvo inactivo durante décadas, y solo se activó cuando ella se acercó a él. Mientras tanto, Mina estaba comiendo pastel mientras hablaba con Lubbock, y cuando apareció un gato, le ofreció un poco de pastel, pero resultó ser Chelsea quien usó su reliquia imperial para robárselo. A la mañana siguiente, Tatsumi y Leone lucharon contra monstruos parecidos a dinosaurios que se acercaron a su escondite. Cuando él invocó la lanza de Bullet para partir a dos de ellos por la mitad, Leone se sorprendió al ver que se hacía más fuerte cada día. Derribó a un montón de monstruos con su abrumadora fuerza física, pero cuando no dejaban de venir, decidió buscar a su líder. Al encontrarlo, saltó hacia él y lo estrelló contra el acantilado con su puñetazo. El monstruo escupió saliva ácida sobre ella, pero ella la esquivó y golpeó al monstruo en el suelo, matándolo en ese instante. Con todos los demás miembros de regreso después de derrotar a los monstruos, Najenda los elogió por aumentar su fuerza. Cuando le preguntó a Chelsea su opinión, ella dijo que eran fuertes, pero pensaba que su compasión mutua eventualmente los llevaría a la muerte. Molesta por sus comentarios, Mina quiso darle una lección e incluyó a Tatsumi y Lubbock en sus planes. Decidieron ponerle un cubo en la cabeza mientras se duchaba usando la invisibilidad de Incursio, pero cuando Tatsumi fue a las aguas termales, vio a Suzuno en lugar de a ella.
podía sentir a Tatsumi aunque estuviera invisible, y le dijo que las personas fuertes podían percibir su presencia cuando se movía, por lo que la invisibilidad no funcionaría contra ellas. De repente, Suzunu se transformó en Chelsea, y al darse cuenta de que era ella todo el tiempo, Tatsumi se disculpó con ella y le agradeció por decirle sobre el defecto de la invisibilidad. Como era su primera vez, Chelsea decidió dejarlo ir, pero le advirtió que si alguna vez decidía espiarla de nuevo, le cortaría su máquina de hacer bebés. Unos días después, en una cueva minera, apareció un grupo de monstruos humanoides y se comieron a todas las personas allí antes de ir a una casa en el bosque y asesinar a una pareja. Al enterarse de la noticia de ese incidente, el primer ministro Honest se reunió con Esdith y le pidió que erradicara a esos monstruos humanoides que han aparecido alrededor de la capital. Dado que su biología era similar a la de los humanos, también quería que capturara a algunos de los monstruos, ya que quería experimentar con ellos. Esdith aceptó gustosamente su petición, y cuando un par de comerciantes fueron atacados por esos monstruos, Bols los protegió. Cuando quemó a 2 de los monstruos hasta dejarlos carbonizados, el resto huyó. Pero en lugar de agradecer a Bols, los comerciantes se asustaron de él incluso más que de los monstruos. Al ver a Sue, su comportamiento cambió, y Wave pensó que Bols debía sentirse mal, pero en realidad estaba feliz de verlos calmarse. Mientras tanto, el resto de los monstruos que estaban corriendo quedaron atrapados en el hielo de Esdith, y al verlos, Kurome sintió hambre. Pero Esdith le dijo que los monstruos no eran para comer. Después, Bols preparó té para sus subordinados y Wave mencionó Honor Achievers Say, que estaba enojado al ver al juez del comerciante Baal basado en su apariencia, ya que sabía que era un buen tipo. Sin embargo, Baal se consideraba lejos de ser una buena persona, ya que había arrasado pueblos enteros en el pasado para detener la propagación de una plaga y había ejecutado a personas inocentes por órdenes del imperio, así que creía que merecía todo el odio que recibía y lo consideraba como karma por las atrocidades que había cometido. Mientras continuaban hablando, la esposa e hijo de Baals vinieron a darle el almuerzo, ya que él olvidó llevarlo al trabajo, y verlos felices juntos borró todo shock. Mientras tanto, Tatsumi estaba practicando con Susanoo bajo una cascada, y cuando destruyó una enorme roca con un puñetazo, Susanoo le aconsejó no usar su fuerza a ciegas. Para demostrar lo que intentaba decir, destruyó otra enorme roca con apenas esfuerzo y le dijo a Tatsumi que no importa cuán resistente sea algo, siempre tiene un punto débil. Mientras compartían un momento de camaradería, Akame llegó y les dijo que acudieran a una convocatoria de emergencia. Monstruos habían aparecido alrededor de la capital, así que Nayenda ordenó a todos eliminar a todos los monstruos en su camino hacia su nuevo escondite. Después de llegar allí, Lubok estableció un perímetro de detección alrededor de toda su base y Nayenda informó a todos que los monstruos actuaban en manadas y poseían inteligencia. Los Jaegers en el Imperio también estaban tratando de acabar con los monstruos, pero su número no parecía disminuir y había muchas bajas. Eso significaba que trabajarían hacia el mismo objetivo que los Jaegers, pero a Tatsumi no le importaba mientras estuvieran salvando personas. Cuando terminó de hablar, todos quedaron muy impresionados por su discurso, pero todo se fue al traste cuando Susanoo de repente se puso serio por un segundo y le informó que tenía la bragueta abierta. Todos se rieron de Tatsumi, y Akame se disculpó con él, ya que lo había notado antes, pero pensó que era una declaración de moda. En el castillo imperial, Esdith le dijo a Rune que, según el hallazgo de Honest, los monstruos fueron una vez humanos, y debieron haber sido creados por un portador de reliquias. Rune inicialmente pensó que los monstruos podrían ser experimentos del Dr. Stylish, sin embargo, no encontraron ningún rastro de ello. Aún así, existía la posibilidad de que fuera asesinado por los mismos monstruos cuando sus experimentos con ellos fallaron, pero eso significaría que había un número limitado de ellos. La pregunta que quedaba ahora era si alguien los liberó o si se fueron por su cuenta, así que Rune decidió investigarlo de inmediato. Antes de irse, elogió a Esdith por actuar como una persona normal una vez, mientras admiraba las flores, pero ella le dijo que solo usaba las flores para causar un dolor inmenso a las personas que torturaría. En medio de un bosque, Tsuru usó una bola de demolición para matar a muchos monstruos al instante, mientras Koro devoraba al resto. Una persona misteriosa la observaba pelear y pensaba que los Jaegers eran bastante fuertes. Planeaba dejar que jugaran más con sus creaciones. Esa noche, Tatsumi y Lubok deambularon por las montañas en busca de esos monstruos, y Tatsumi preguntó por qué llamaba a su jefe por su nombre. Así que Lubok reveló que la conocía desde que estaba en el ejército imperial. Era un niño mimado de un rico comerciante que vivía en las afueras de la capital y podía tener todo lo que quería en la vida, pero eso hacía su vida aburrida. Sin embargo, cuando vio a Nayenda por primera vez, se enamoró de ella a primera vista y decidió alistarse como soldado para ascender en las filas y acercarse a ella. Incluso se unió a Night Raid por ella, y antes de dejar la capital, se aseguró de que todos sus registros mostraran que estaba muerto.
Pero incluso después de hacer todo eso, nunca fue recompensado. Tatsumi le dijo que era karma por intentar espiar a las chicas todo el tiempo y le ofreció invitarle a lo que quisiera si lograba estar con Nagenda. Después de buscar por un tiempo, no pudieron encontrar ningún monstruo, así que Tatsumi decidió subir a una montaña para tener una mejor vista. Cuando vio que no había monstruos, se desequipó de Incursio y al mismo tiempo, Sdeath se estaba moviendo hacia él y vio a un hombre en la cima de un acantilado. Sin dudarlo, se lanzó sobre la montaña con la intención de matar a quien fuera, pero cuando el polvo se disipó, se dio cuenta de que era Tatsumi. De repente, muchos monstruos fuertes se acercaron a ellos, pero Sdeath los cortó en pedazos con un solo golpe y los pisoteó para afirmar su dominio. Sdeath no perdió ni un segundo en abrazar a Tatsumi, y diciéndole que estaba allí para cazar a los monstruos que estaban aterrorizando la capital, le preguntó qué hacía en la cima de una montaña. Antes de que él respondiera, le pidió que lo soltara, ya que era difícil pensar con 2 cojines mullidos alrededor de su cabeza, pero ella se negó a hacerlo. Así que él se escapó, y le dijo que estaba cazando monstruos para entrenarse. Cuando Sdeath le preguntó si se había unido al ejército revolucionario, él respondió que no, pero que no tenía intención de cambiar de opinión sobre unirse eventualmente. Al revisar todo su cuerpo, Sdeath pudo notar que había desarrollado muchos músculos y estaba más fuerte que antes, así que le dio una palmadita en la cabeza para felicitarlo. Las bestias peligrosas habían sido eliminadas, y Sdeath pensó que les debía algo, ya que la llevaron hasta él. De repente, detectó la presencia de alguien, así que le dijo al hombre que saliera de su escondite. Cuando lo hizo, Sdeath planeó capturarlo y llevarlo a sus cámaras de tortura, pero el hombre misterioso usó un gran hechizo de teletransportación para enviarlos a una isla desierta en medio del océano. Sin poder creer lo que acababa de suceder, le pidió a Sdeath que le infligiera un poco de dolor para asegurarse de que no era un sueño, pero ella lo besó en su lugar. Ella le dijo que no era un sueño, ya que la sensación del entorno y sus propios instintos le decían que era real. Fueron teletransportados por la reliquia imperial de esa persona misteriosa, y cuando él preguntó si realmente era posible, Sdeath respondió que algunas reliquias imperiales tenían la capacidad de manipular el tiempo y el espacio. Creando un pilar de hielo imponente, intentó verificar si solo había un océano a su alrededor y pensó que esta era la cita perfecta para los dos. Mientras lo abrazaba, apareció un enorme monstruo similar a Dr. Stylish y corrió hacia ellos, así que Sdeath creó 1000 picos de hielo y atravesó al monstruo con ellos. Sin embargo, todavía pudo levantarse, así que ella creó una enorme lanza de hielo para atacar al monstruo, pero este la agarró con su mano. Así que Tatsumi corrió hacia el monstruo atravesando el pilar de hielo y perforó el cuerpo real del monstruo. Sdeath se sintió triste ya que quería encantarlo con sus poderes, pero terminó siendo encantada por él. Así que cuando apareció otro monstruo, se lanzó hacia él y creando una luna de hielo literal, aplastó al monstruo debajo de ella. Al ver su fuerza abrumadora, Tatsumi se preguntó cómo Akame iba a matarla. Después, Sdeath creó algunos bocetos de los dos juntos, y ambos se divirtieron en la isla, luchando contra monstruos y recogiendo suministros. Después de explorar todo el día, los dos descansaron cuando llegó la noche, y Sdeath parecía estar feliz de pasar tanto tiempo a solas con Tatsumi. Durante su tiempo allí, ella pudo averiguar que esta isla estaba al sureste lejano de la capital. Así que, como no había forma de que volvieran a la capital en ese momento, Sdeath le preguntó a Tatsumi si quería desarrollar la trama con ella. Sin embargo, Tatsumi se sintió asustado, y Sdeath mencionó que ya sabía cómo salir de esta isla, pero quería que Tatsumi hiciera su mejor esfuerzo también. Al ir al punto al que fueron teletransportados, vieron que el marcador de teletransportación todavía estaba allí y solo necesitaban esperar, ya que eventualmente se activaría de nuevo. Usando el tiempo libre que tenían hasta entonces, Sdeath quería conocerlo mejor y le preguntó dónde había aprendido su esgrima. Para él, Sdeath parecía que podía hacer cualquier cosa, pero había muchas cosas que no podía hacer, y Tatsumi pensó que era la oportunidad perfecta para obtener información de ella. Después de que Tatsumi le contó sobre su pasado, ella decidió hacer lo mismo y le dijo que era de la raza de personas que cazaban monstruos. Era la hija del jefe, y desde que era una niña pequeña, ayudaba a su padre a derribar a los monstruos que representaban una amenaza para su aldea. Los aldeanos extraerían materiales valiosos de la bestia para ganarse la vida, y el padre de Sdeath le dijo que continuara haciéndose fuerte, ya que los débiles solo existían para ser pisoteados por los fuertes. Disfrutaba vivir en su aldea remota y pensaba que era muy divertido haber crecido en ese entorno, ya que era la supervivencia del más fuerte entre ellos y los monstruos. Un día, después de regresar tras cazar una bestia de rango S, vio que toda su aldea había sido arrasada por las fuerzas del norte. Un hombre le dijo que su padre hizo un esfuerzo valiente al derrotar a varios de ellos, pero finalmente fue superado. Como sus últimas palabras, le aconsejó que continuara haciéndose más fuerte, ya que solo los mataron porque eran débiles.
Durante algún tiempo, cazó monstruos por su cuenta, pero cuando la presa se volvió escasa, decidió unirse al ejército en la capital, y simplemente fue una cuestión de cambiar de matar monstruos a matar humanos. Al escuchar su historia, Tatsumi pensó que había atacado a la raza del norte por lo que hicieron a su aldea, pero para Edith simplemente eran adversarios que representaban una amenaza para la capital. Ella lamentó la muerte de su padre, pero al final pensó que murió porque era débil. Cuando se convirtió en general del ejército imperial, llegó el momento de seleccionar una reliquia imperial para ella, y descubrió que existía una reliquia imperial hecha del extracto del rey demonio. Sin embargo, todos los que habían intentado beberlo se habían vuelto locos, así que Honest pensó que no valía la pena el riesgo, pero Esdith se sintió impulsada a probarlo y bebió todo el extracto. Cuando el extracto reaccionó con su cuerpo, escuchó voces que le decían que destruyera y matara todo, y se dio cuenta de por qué las personas anteriores habían sido llevadas a la locura. Pero ella ya era una maníaca sádica, así que no tuvo mucho efecto en ella, y pudo convertirse completamente en una con el poder del rey demonio. Cuando Tatsumi le preguntó si había desarrollado un gusto por la tortura debido al extracto del rey demonio, ella respondió que ya le gustaba mucho antes de eso, haciéndole pensar que nunca podría convencerla de unirse a ellos. Esdath planeaba escapar de la isla montando en la espalda de algún monstruo, así que cuando vio un monstruo volador corrió hacia él, pero el teletransportador se abrió al mismo tiempo. Tatsumi pensó en irse solo, pero decidió devolver el favor y se lo contó a Esdith. Sin embargo, cuando ella se teletransportó a la cima de la montaña, no pudo ver a Tatsumi por ningún lado, ya que él estaba sentado invisible sin mover un músculo.